Hola, me da mucho gusto saludarte y darte la bienvenida a esta nueva emisión de Noticias con Garra, el espacio informativo de Canal 44, donde te contamos qué está pasando entre la comunidad universitaria. Hoy hablaremos de arte, activismo, libertad de expresión y problemáticas urgentes como la desaparición de personas. Quédate, que ya comenzamos. Iniciamos conociendo el trabajo de Valentina Díaz, también conocida como Lobelia, quien combina la sociología con el arte urbano desde una perspectiva feminista. A través de murales, visibiliza luchas sociales, memoria colectiva y temas de autocuidado de las mujeres. Valentina Díaz es socióloga y activista, con una trayectoria enfocada en la acción política desde el arte urbano y la investigación social con perspectiva de género. Desde su infancia participó en actividades de organizaciones civiles junto a sus padres, lo que marcó su interés por la justicia social, la organización comunitaria y los derechos humanos. Su colaboración en el Centro de Estudios de Género del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades ha guiado su camino como artista. Yo tuve la recomendación de una maestra que conocí en la carrera y le agradezco mucho porque es del Centro de Estudios de Género, que me cambió completamente la perspectiva y me di cuenta de que yo también podía hacer mi práctica como socióloga de investigación en temas de género, tanto en personas y mujeres buscadoras como mujeres en el arte urbano, que yo no había experimentado tanto esa parte hasta que con guía de esta profesora y también con guía de compañeras fue como yo lo hago y lo voy a seguir haciendo, y mis actividades en el arte urbano y mi activismo va relacionado a eso. Yo pinto puras mujeres. En el arte urbano trabaja bajo el nombre de Lobelia Díaz, proyecto desde el cual crea murales sobre temas como juventud, autocuidado y memoria colectiva. Su propuesta se inscribe en el activismo feminista, donde el espacio público se convierte en una herramienta de expresión política, denuncia y visibilización. Las calles le hablan diferente a las mujeres, ¿no? Y creo que en el proceso del arte urbano, las calles y la organización y el tema de la cultura le habla súper diferente a las morras que hacen su ejercicio político pintando en las calles. Entonces, se tiene que dignificar el trabajo, visibilizar a las mujeres, cuestionar desde dónde visibilizamos también y desde dónde organizamos y nos gestionamos nosotras. Y todo desde el amor y desde el reconocimiento que pues somos mujeres que pintamos, que necesitamos ocupar los espacios. Valentina también forma parte de la Sociedad de Pintoras. Desde ahí ha participado en murales colaborativos, intervenciones públicas y acciones visuales vinculadas con la crisis de desapariciones en Jalisco, el feminismo y la reapropiación del espacio urbano por mujeres. Con esta trayectoria, hoy impulsa la creación de CARI, una red de jóvenes interesadas en la investigación cualitativa con enfoque de género, vinculando esta mirada con políticas públicas y metodologías participativas. Con su trabajo, Valentina traza un puente entre el arte, la academia y la acción colectiva, reafirmando que la transformación social también se pinta en las calles. Para Noticias con Garra, Aitana Rodríguez. En el CUCBA se celebró el Día Mundial de la Libertad de Prensa con una charla organizada por su unidad de primer contacto. El objetivo fue informar sobre los derechos de la libre expresión y fomentar el diálogo entre la comunidad y autoridades. Participaron académicos y defensores de derechos humanos con testimonios sobre la importancia de alzar la voz. En el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, celebrado cada 3 de mayo, la unidad de primer contacto del CUCBA organizó la plática Derecho Humano a la Libertad de Expresión. Presentada por el maestro Javier Ortega, miembro del Instituto Francisco Tena Maxley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, esta conferencia fue dirigida a personal académico, administrativo y operativo del centro, a fin de promover dicha garantía. Yareli Iglesias, operadora del primer contacto del CUCBA, habló sobre estos ciclos de conferencias que el centro ha establecido con Derechos Humanos Jalisco. Desde primer contacto nace este programa que se llama Derechos sin Género, que fue creado para, atender en general todas las necesidades que existen y que, junto con la Comisión de Derechos Humanos, la Unidad para la Igualdad y la Defensoría, hemos creado este programa, nosotros gestionando para que vengan e impartan talleres, charlas, conferencias, ahora sí que de todo un poquito y completen este programa. Con alrededor de 40 asistentes a esta reunión, se abrió un diálogo circular donde las personas hablaron sobre sus inquietudes y opiniones respecto a la libertad de expresión, particularmente desde el alumnado hacia las autoridades académicas. Marisela Sandoval, profesora investigadora del Departamento de Producción Agrícola, explicó la importancia del derecho a la libre expresión, respaldado en México por los artículos 6 y 7 constitucionales. Entonces, un estudiante debe conocer cuáles son sus derechos y cuándo estos derechos son violentados y exigir hasta cierto punto
En este caso, que se lleven a cabo lo que ellos necesitan. La libertad de expresión es muy importante porque sin ella nosotros prácticamente no podríamos avanzar. Hay que enfocarnos en lo que necesitamos y expresar lo que tenemos o las necesidades que tenemos como centro. Los alumnos pueden exigir, por ejemplo, sus derechos que tienen en el centro o necesidades que a lo mejor tal vez no están siendo cubiertas. Finalmente, Mauricio Realpe, profesor en el Departamento de Medicina Veterinaria, comentó sobre algunas de las muestras de expresión pública que han sucedido en el centro. Los carteles es una expresión muy interesante que acontece en todos los centros y es un canal que tienen los alumnos disponibles para cuando no se sienten con la tranquilidad o con el respaldo, de alguna manera, pues la atmósfera flexible o receptiva, tienen una manera anónima de postear o demostrar que quizás algunos académicos no están haciendo o están abusando quizás de su poder o de su autoridad. Con planes de continuar este ciclo de conferencias, las cuales también abren versiones para estudiantes, la unidad de primer contacto del CUCBA busca acercar a su comunidad a una mayor cultura de paz. Con imágenes de Jorge Moreno, para Noticias con Garra, Emiliano Sedano. Roberto Bernache es profesor del CUAD y propone un diseño estratégico ligado a la transformación social. Su experiencia con comunidades originarias le reveló la necesidad de tender puentes entre saberes urbanos y ancestrales. En sus clases promueve procesos interculturales al tiempo que busca que el diseño universitario dialogue con el contexto mexicano desde una perspectiva empática y honesta. Roberto de Jesús Bernache es licenciado en Diseño para la Comunicación Gráfica, docente del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño y especialista en diseño estratégico enfocado en la innovación social. Desde el 2018 ha desarrollado proyectos que integran el diseño con procesos de educación intercultural, intervención comunitaria y transformación del espacio público universitario. Para Bernache, el diseño estratégico no solo se limita a la creación de productos visuales, sino que se proyecta como una disciplina capaz de intervenir en problemáticas vinculadas a las relaciones sociales. Una experiencia clave que marcó el rumbo de su carrera fue su participación en una actividad de inmersión cultural con una comunidad originaria, lo que lo llevó a cuestionar la desconexión entre el entorno urbano y los saberes tradicionales. Ese primer viaje fue el que me hizo darme cuenta de que por qué no sabía nada. ¿Por qué no sabemos nada desde la ciudad, no? O sea, no solo yo, sino pues en gran cantidad de personas. Y yo creo que de ahí me llamó así como que la atención el por qué se estaba dando como que ese fenómeno, por qué las comunidades estudiantiles pues tenían como cierto conocimiento muy básico de todo esto, y creo que desde ahí empezó como si el diseño podía hacer algo al respecto, no solo vender productos, sino aplicar pues sus conocimientos, sus herramientas, métodos, etcétera, para pues abordar estos temas que son como el racismo, el clasismo, pues temas que son difíciles de pronto de abordar. Desde su perspectiva es fundamental que los futuros diseñadores comprendan profundamente los marcos sociales y culturales antes de desarrollar cualquier propuesta visual. Requiere un trabajo de contextualización muy grande para ellos, porque creo que no podemos llegar así como a un resultado tan pues satisfactorio si antes no se entiende bien hacia dónde va la situación o qué queremos lograr, ¿no? Entonces siempre en nuestras clases cuando empezamos a hacer este proyecto en especial aclaramos que no es sobre cultura wixárika, o sea, que queremos que no se entienda así, ¿no? Es procesos de interculturalidad a través del arte y la creatividad. Bernache considera que el verdadero potencial del diseño está en su capacidad para facilitar encuentros genuinos entre distintos saberes. Su objetivo no es solo transformar la enseñanza y la práctica del diseño, sino también contribuir a una educación más honesta, empática y conectada con las realidades históricas y culturales de México. Con imágenes de Yacir González para Noticias con Garra y Tana Rodríguez. Y la comunidad de la Universidad de Guadalajara ha sido golpeada por la desaparición de estudiantes aquí en Jalisco en semanas recientes. Expertos advierten que jóvenes sin apoyos económicos y con escolaridad trunca son blanco del crimen organizado. Frente a este panorama, naturalmente, crece la desconfianza social. Ante el crecimiento de desapariciones forzadas en Jalisco, la Universidad de Guadalajara ha sido víctima en igual tendencia. Solo entre finales de marzo y principios de abril, un estudiante del Politécnico de Guadalajara y 2 de preparatorias públicas desaparecieron sin que hasta el momento se sepa de su paradero.
Sobre ello, Jorge Ramírez, miembro y coordinador fundador del Comité Universitario en materia de análisis de desaparición de personas, explicó qué vulnerabilidades particulares los jóvenes padecen en este país. Los jóvenes universitarios tienen unas condiciones sociales, familiares distintas a los que son estas víctimas favoritas de los cárteles, ¿no? Que son jóvenes que no tienen escolaridad, tienen baja escolaridad o escolaridad truncada y están en condiciones de mucha urgencia, necesidad social, y eso aprovechan los cárteles para involucrarlos, ¿no? Además, Jorge Ramírez, quien es jefe del Departamento de Sociología del CUCH, habló sobre la creciente necesidad de los grupos criminales de reclutar a profesionistas capacitados. Ese interés ha estado presente desde hace años, desde que los cárteles decidieron diversificar su cartera de negocios, entonces tienen necesidad de cuadros de muy distintas características, ¿no? Por ejemplo, se han tenido desapariciones de ingenieros civiles, arquitectos, otros casos que tenemos documentados, pilotos aviadores, en fin, las necesidades de reclutamiento están conectadas con esa diversificación de los negocios. Y ahí sí propiamente no hablamos de universitarios, sino en general de profesionistas, ¿no? Conforme las cifras de desapariciones crecen, también lo hace el sentimiento de miedo entre la comunidad universitaria. Salvador Sánchez, estudiante de criminología, detalló la correlación entre el aumento de la violencia y la apatía social ante ella. Nosotros hemos sentido un poco más de adoptar, de normalizar este tipo de actos que, pues si vemos a lo mejor una persona que fue desmembrada o desaparecida, yo siento que ya no hemos generado o ya no tenemos cierta empatía hacia estas personas. Entonces hemos crecido con este chip quizás de violencia que está muy normalizado, por lo que pues obviamente los criminales o estas gentes que hacen este tipo de actos, pues al que va la pregunta, ya no tienen a lo mejor empatía, por decirlo así, ya estamos un poco acabados moralmente en ese aspecto. Aunado a las observaciones por parte del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, nuestro país atraviesa una crisis internacional en materia de seguridad, la cual ha provocado incluso el interés de Estados Unidos para colaborar militarmente con el gobierno mexicano. Con imágenes de Jorge Moreno, para Noticias con Garra, Emiliano Sedano. Con esto nos vamos a una pausa. En 2 minutos regresamos para conocer más historias que tejen tú y tus colegas. Estamos de vuelta y ahora te cuento que Karen Garay impulsa la inclusión desde el área de tiflotecnia de la Biblioteca Pública Juan José Arreola, donde promueve la autonomía de personas con discapacidad visual. Mediante actividades como la ecografía, sensibiliza a las personas visitantes al hacerles experimentar brevemente esta condición. Su labor también busca transformar la mirada de las personas normovisuales, quienes descubren herramientas como el braille y, ¿sabes qué?, regresan a la biblioteca a experimentar más. Karen Garay, colaboradora del área de tiflotecnia en la Biblioteca Juan José Arreola, realiza una labor fundamental para construir un espacio inclusivo y accesible para personas con discapacidad visual. Aunque al principio no conocía mucho sobre la tiflotecnia, pronto descubrió la riqueza de herramientas y recursos disponibles para promover la autonomía de las personas con discapacidad. A lo largo de su experiencia en el área, ha aprendido braille y ha tenido la oportunidad de acercarse a los desafíos, pero también a los logros de quienes viven con esta condición. Sobre su trabajo, explica. Está abierto al público en general y yo creo que está más enfocado a personas normovisuales, que son las personas que sí ven. ¿Por qué? Porque es para sensibilizarlos, para que descubran todo este mundo, todas las herramientas que existen para las personas ciegas. Entonces entran con una visión y salen con otra completamente diferente y se van muy contentos y de que regresan y vienen a seguir practicando braille o se meten a otras actividades porque pues ya tuvieron como un granito ahí y siguen viniendo a explorar. Una de las actividades que más impacta a las y los visitantes de la biblioteca es la ecografía, un ejercicio vivencial de sensibilización. Sobre esta experiencia, Garay comenta. Pues yo creo que todas tienen como
su granito especial, pero yo creo que la que más ha sido esa de Secografía, porque llegan las personas pensando que nada más van a ver braille, ¿no? Entonces, sí, pues les enseñamos eso y aparte los sensibilizamos como, pues poniéndose, que ellos se pongan un momentito, unos minutos en los zapatos de una persona con discapacidad visual. Además de estas actividades, Garay subraya la importancia de llevar este tipo de programas a otros espacios educativos. Considera que las universidades y preparatorias deberían incorporar talleres de sensibilización en sus programas de inducción, con el objetivo de enseñar a estudiantes a interactuar de manera informada y empática con personas con discapacidad. Solo así será posible transformar las actitudes y los entornos discapacitantes en espacios verdaderamente inclusivos. Para Noticias con Garra, Aitana Rodríguez. Y estudiantes de artes visuales montaron la galería Vamos como parte de su formación en la gestión artística. La muestra permitió a los artistas foguearse en el circuito independiente y también fortalecer su práctica profesional. Como parte de la materia de proyectos artísticos, estudiantes de la licenciatura en Artes Visuales para la Expresión Plástica montaron juntos una exposición de temáticas múltiples donde los alumnos aprendieron a gestionar galerías y a vender sus piezas. Mónica Villalbazo, estudiante de 10º semestre, habló un poco sobre la temática de su obra. Mi pieza se basa la temática es cáncer de ovario. Suelo hacer como un estilo de arteterapia, por así decirlo. Se basa en como una recreación de todo lo que se vivió en un transcurso de una paciente que fue diagnosticada justamente con esta enfermedad, cáncer de ovario, y hago obra pictórica y escultura, que es nada más en cerámica con lustros. Con alrededor de 20 estudiantes ponentes y con la mayoría de sus piezas a la venta, esta galería montada en el restaurante Pulque de Gollado permitió a propios y extraños conocer el trabajo de estos futuros egresados. Rafael Tamayo, estudiante de 11º semestre, detalló la importancia de estos espacios y habló sobre el estado del comercio artístico independiente en la ciudad. Estos últimos años he visto un poco de mejor apoyo hacia los artistas, justamente en la zona centro de Guadalajara, que se han abierto un poco más de galerías independientes, pero sí suele tener una problemática que los artistas, las personas que muchas veces nos compran, recurren mucho a bajarnos los precios, ¿no? Entonces, considero que se debería de dar un poco más de difusión. Qué bueno que se esté haciendo esto por parte de la UDG para que llegue a más personas y pues dar más visibilización a los artistas y más espacios para que nosotros podamos exponer y pues también vender. Finalmente, Marisol Arias, una visitante a la exposición, opinó sobre esta y la importancia que tiene para artistas emergentes. Siento que hay un poco de todo, está muy variado en el aspecto de que sé que hay gente que conoce un poco más de técnica y así, y gente que como que va empezando y tiene ya nociones, pero todavía no está como completamente, que puede mejorar un poquito más, pero es obra muy interesante. Siento que es muy bueno para foguearse. Yo me acuerdo de mis primeras exposiciones, que daba mucho nervio el decir en plan de, se acerca una exposición, ¿cómo es posible? Y siento que tener como estos espacios da la oportunidad no nada más de empezar a decir y tomar confianza de que soy artista, sino que también le da como esta como capacidad de tú decir en plan de, voy mejorando lentamente. Desde trabajos individuales hasta una colección presentada por el colectivo Luz de Esperanza, esta galería buscó acercar a los ciudadanos un poco más al arte, mostrando piezas que incluso podían llevarse en el momento. Para Noticias con Garra, Emiliano Sedano. El porcentaje de lectura en México bajó del 50% en 2015 a 41% en 2024, según los datos del INEGI. Luciano Patiño es gestor cultural y escritor y cuestiona cómo se miden estas cifras, pues muchas lecturas digitales o informales no son consideradas. Señaló además los retos para autores independientes frente a las grandes editoriales y propuso segmentar a las audiencias para fomentar la lectura. De acuerdo con el INEGI, mientras que en 2015 un 50% de los mexicanos reportó haber leído al menos un libro ese año, dicha cifra se redujo a un 41% para 2024. Ante ello, Luciano Patiño, maestro en Gestión y Desarrollo Cultural por el CUAT, habló sobre algunas de las posibles razones de este fenómeno. Yo creo que tiene que ver con la manera en la que creemos que hacemos accesible o no accesible lo que son los libros, porque siempre hay cosas que leer para todos los públicos y para todo el tipo también de economías, pero son las grandes empresas quienes te quieren vender como solamente a la gente culta y nada más la gente con capital económico,
y tal capital cultural puede y debe acceder a la cultura y puede acceder a los libros. Y también que estamos leyendo malas estadísticas, porque a lo mejor hay un gran porcentaje de gente que está leyendo novela gráfica o está leyendo cómic o lo hace en digital y lo hace desde la piratería. ¿Y cómo estamos midiendo eso? Luciano, quien además es escritor de poesía y cuento, comentó sobre los retos que tienen los autores independientes, esto frente a las grandes casas editoriales que se llevan la mayor parte del mercado. Para publicar un libro en físico hay, digamos, como 3 variantes. Están las editoriales grandes, las cuales no son accesibles para autores que estamos empezando nuestra carrera y mucho menos si no tienes algo como un apellido importante o un renombre en redes. Las segundas son las editoriales independientes. Yo publiqué con lo que es Comuna 9, que es un colectivo, y ellos afortunadamente tienen todo un equipo de gestión que hicieron todo esto posible, pero la otra manera de hacerlo es lo independiente. Por eso es aprender a hacer tú todo solo y desde cero. Finalmente, Luciano hizo recomendaciones para aumentar el porcentaje de lector en México desde el área editorial, lo cual paralelamente mejoraría el funcionamiento cerebral de la población. Tendríamos que segmentar por lo que son públicos, porque no podemos hablar de México como un gran general y mucho menos podemos decir el mal llamado público general. El público general es irreal, no existe. Y podemos verlo desde un lado, puedo decir, ok, quiero lo que son personas jóvenes. Pero no es lo mismo decir personas jóvenes en sus 20s a decir personas jóvenes que están en sus 30 o personas que apenas están cumpliendo la mayoría de edad o son adolescentes. Porque nadie se levanta en la mañana y dice, necesito Shakespeare en mi vida. Pero adivina qué, a lo mejor para ciertas personas es interesante leer una poesía más reductiva que se puede leer como un rap. ¿Y quién está viendo por estas personas? Con talleres de creación literaria y de autogestión artística, Luciano Patiño busca que más personas tengan la posibilidad de acceder a esta industria, tanto del lado productor como del de consumo. Para Noticias con Garra, Emiliano Sedano. Y antes de irnos, vamos a conocer la agenda de actividades para estos días. Toma nota y no te las pierdas. Te presentamos la agenda de mitad de semana. En primer lugar, se realizará la presentación del libro Madame Rivera, una fugaz parisina. Será el jueves 8 de mayo a las 18 horas en el patio del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, que se encuentra en Avenida Juárez 975 en la colonia Centro de Guadalajara y contará con la presencia de su autor Miguel Bailón Misha. Posteriormente se realizará un taller de arte dirigido a niñas y niños de entre 4 a 8 años. Será el jueves 8 de mayo a las 16:30 horas, justamente en el área de taller en el piso 1 de la Biblioteca Pública Juan José Arreola, ubicada en Periférico Norte Manuel Gómez Morín, 1695 en Zapopan, Jalisco. Y finalmente, para relajarse a propósito de la celebración del Día de las Madres, la librería Carlos Fuentes, que se ubica dentro de la Biblioteca Pública Juan José Arreola, invita a todas y todos a una cata de cerveza artesanal por parte de una marca local. Este evento se realizará el viernes 9 de mayo a las 18 horas en el Salón Planta Baja de la librería Carlos Fuentes. Hasta aquí la agenda para que te programes. Con arte, análisis crítico y reflexión colectiva, cerramos esta emisión de Noticias con Garra. Sigan conectados con la cultura, la ciencia y la comunidad universitaria a través de aquí, de Canal 44. Nos vemos en la próxima emisión con más voces que importan. No dejes de escribirnos a nuestras redes sociales si quieres que tus acciones e iniciativas se muestren en estas pantallas. Gracias, nos vemos la próxima.